en este capítulo de Felicidades, te independizaste, con Sofía Fiedler, psicóloga clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, Tomás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco de tu historia como psicóloga independiente. Cuéntame un poquito cuándo partió esto y quizá el interés inicial en psicología. Mira, mi historia cuenta con altos y bajos, pero voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Partiendo por la base de que yo no entré a estudiar psicología como primera carrera, yo entré a estudiar comercio. Y estando en comercio, recuerdo que estuve en mi primera clase y dije, no, yo no puedo con esto. En verdad, no, lo odio con mi vida. Y había sacado una pésima PSU, o sea, no era tan mala, pero ya estaban todas las universidades postuladas, estaba todo listo. Y dije, ya, chao, agarro el auto y me voy a Zona Oriente, voy a buscar la universidad que tenga la carrera disponible. Y caí en psicología. Y yo cuando dije psicología, dije, ya, estudiaré un año y después veré qué hago, porque me fue con una feria que era como, olvídate el año sabático. Además, imposible. Mm. Entonces, cuando llego a casa, mi mamá dice, "Ay, ¿cómo te fue bien?". Me cambié a psicología, mi mamá no entendió nada. Y ahí partí mi carrera, siempre desde la premisa de que iba a estudiar un año y después iba a ver qué hacer. Siempre me había interesado, pero no la imaginaba como una carrera. Y a lo largo de los años me empezó a fascinar, me empecé a enamorar de la carrera, de lo que era, lo que significaba. Yo estudié psicología transpersonal en un principio y la verdad fue como amor a primera vista con esa corriente, con esa malla, me costó integrar. Pero después fue maravilloso. Potencialmente tuve harta práctica clínica y laboral, lo que hizo que mi primera opción, como yo tenía esta beta de comercial, dije, bueno, entonces me voy a pasar a psicología laboral. Estuve en psicología laboral un tiempo y sentía como una cosa que como que me gustaba, pero no me llenaba. Era buena en lo que hacía, pero no me llenaba. Sentía ese vacío. Y agarré mis cosas, me fui a Argentina a hacer un máster con el fin de seguir estudiando la carrera y ver qué es lo que quería hacer. Y ahí empezó por primera vez lo que sería la consulta clínica. Yo ya había tenido antes tal vez a través de pasantías, prácticas, pero nunca como de forma particular. Y claro, en Buenos Aires hay una forma completamente distinta a Chile porque es normal ir al psicólogo. Había temas como tal vez de validación de títulos, cosas así, pero la verdad es que como que me fui enfocando más y dentro de los estudios empecé a tomar un enfoque un poquito más psicoanalista, después pasé por algo más cognitivo-conductual. Y ya volviendo a Chile, dije, ok, yo me lanzo acá, yo voy a ver cómo hago mi consulta. Y claro, a los psicólogos no le enseñan a hacer consulta, no te enseñan así como, a ti, uno cuando entra a la universidad, uno piensa, bueno, ya voy a estudiar y después voy a hacer Freud o me van a contratar en la clínica alemana. Y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, es difícil entrar a este mundo. También qué tipo de clínica quiero hacer, qué es lo que me gusta. Y muchos caen en el error de atiendo lo que sea. Y no, pues Mm. existían especialidades. Yo en Argentina me especialicé en género y fue cuando volví a Chile para fomentar mi consulta. Dentro de las áreas que a mí me interesó, ese máster era todo el tema de salud y género y de ahí de poco fui evolucionando en el mundo de lo que era el dolor crónico, que era una especialidad un poquito más escasa. Y donde se podían hacer estos enfoques. Y de a poquito empecé con mi consulta, un paciente, dos pacientes, empieza la parte más difícil, ¿cómo cobro? ¿Qué arriendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y esa parte que uno intenta manejar, la verdad es que cuesta mucho porque ya entre que uno ve a los pacientes, la parte administrativa, más las boletas, como que en verdad genera un caos. Y eso puede generar que muchos se peguen el paso atrás y busquen pegas en lugares contratados. Yo debo decir que caí dos veces en eso. Entre medio, detrás estaba utilizándome, como que no, ya es muy peligroso, me iba a un colegio. Y siempre era como medio tiempo y no, mejor no. Y ahí se dio algo muy curioso que fue en épocas de un poco previas a la pandemia, aparte de lo que eran las consultas como que tenía independientes una vez en cuando, empecé a hacer mucho uso de mis redes sociales. Y estas en pandemia también sobresalieron mucho. Fue una cosa bien power. Y yo nunca me había considerado muy movida en las redes. De hecho, como que subo puras tonteras. De hecho, hasta el día de hoy siento que subo puras tonteras. Pero sí, con el tema de la pandemia me empezó a hacer mucho ruido las cosas que muchos colegas míos hablaban con respecto a, no sé, gánate un premio Nobel, así como casi que aprendes una maratón en la pandemia, no tienes cosas que uno decía, no, pues esto está mal, porque ya estamos en una situación crítica, ¿por qué nos sobreexigen? Y yo empecé a subir contenido contrario, lo cual empezó a llamar la atención de distintos medios de comunicación y tuve una lista ahí como bastante fuerte en la televisión, que yo creo que ese fue mi trampolín para poder
a hablar más de las consultas particulares, que en este caso ya eran online, empezó a facilitarse, me asocié en un momento con una plataforma, pero la verdad es que todavía estaba este enredo. Y siempre estaba con este bichito de, chuta, una semana tengo pacientes, otra no, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que llenar más contenido. Y de pronto me di cuenta de que no, pues que por más que uno tenga tal vez esa plataforma, que fue una fortuna de parte mía, yo siempre sentí que caí por suerte, ahí no sé por qué llegué a la tele. También está el tema de aprender a administrar bien los tiempos y soltar el miedo. Una de las cosas que más me impresionó fue que al momento que solté el miedo, la consulta empezó a funcionar mucho mejor. Se empieza a generar una mejor fluidez, empieza a haber más confianza en uno mismo, empieza un sistema distinto de ahorro también, de saber cómo va a funcionar los gastos, se empieza a normalizar y le empiezas a dar valor a la consulta. Y eso eventualmente hace que hasta incluso uno se cuestione y pensar que yo antes andaba buscando trabajos medios tiempos como para andar casi que hago Uber y atiendo. Y no, pues, tiene también que ver con el marketing que eso uno hace y tiene que ver un poco con cómo yo me presento como paciente, como profesional, tener claro qué es lo que voy a atender, lo que no voy a atender, generar un margen, aprender a cobrar, que pucha que es importante, y todo lo demás se adrede. Porque claro, yo tal vez con eso que mencionaba de los medios de comunicación me sirvió un montón, pero hoy en día mejor me funciona el boca en boca. Y hoy, si bien estoy 100% independiente con mi consulta particular, yo siento que hoy personalmente también me doy los lujos de poder trabajar medio tiempo en servicio público, pero porque me gusta, por amor al arte, no porque, a diferencia de antes que yo estaba buscando algo para sostener mientras ejercía lo particular, hoy lo particular es lo que me sostiene y lo público es lo que hago por vocación. Y creo que esa es la parte que tenemos que empezar nosotros como profesionales a darnos cuenta. Hoy en día hay una alta demanda, sobre todo de salud mental. Y no es que el psicólogo se aproveche de eso, sino que es una fuente para que nosotros también aprendamos a generar contenido, empecemos a hablar más de psicoeducación y empecemos a normalizar el pedir ayuda. Ya sabemos que públicamente estamos mal, pero particularmente podemos hacer mucho más que solamente decir estoy acá en una lista y si me encuentras bien. Hay muchas cosas que hacer. El tema de la salud mental, como el boom que le llaman, no sé si puedo referirse a eso como un boom, pero yo por lo menos aprecio la atención que se le está dando a que sí existen nuevas problemáticas y hay que verse con algún profesional o tomar alguna medida personal, alguna práctica de meditación o Totalmente. mindfulness, etcétera, etcétera. Pero hay lo que dijiste de como, y no es que los psicólogos o los profesionales de la salud se estén aprovechando de eso, sino que también es una carga adicional Sí, porque hay tanta persona buscándolo que como que el sistema no le dio abasto con cómo era. Entonces, si no tenéis bien organizado tus tiempos, si no te estáis dando a conocer con quién queríais atender, a quién quería atender, cómo los vais a atender, el proceso de cómo vais a llevar toda la consulta es una sobrecarga enorme y el profesional es el que termina con un colapso mental totalmente. o un burnout enorme de por qué tuvo que llevar la consulta así, que esto le terminó el camino independiente, básicamente. Así que eso es un punto bien interesante, es un arma a doble filo. Hay que saber controlarlo también. Hay que saber controlarlo y también es esa frase, yo digo eso porque no es algo que yo haya inventado, es algo que he escuchado como, los psicólogos se están aprovechando ahora. No es que no estemos aprovechando, y cuando la gente habla del boom de la salud mental, Chile es un reflejo, o la familia nuclear chilena es un reflejo de cómo funciona Chile. Tapamos las cosas que no nos gustan, porque mientras menos hablemos de ellas, más sentimos que no existen, ¿cierto? Pero las cosas van apareciendo. Entonces mucha gente dice que no, que fue desde el estallido social que fue el boom de la salud mental. No, porque veníamos mucho mal de antes. Lo que pasa es que es como creer que la crisis de pánico es el principio de un malestar. No, ese es el asta. El tema es que, te hago un ejemplo súper sencillo. Todos tenemos uno de estos, ¿cierto? Un celular. ¿Cuándo? ¿En qué universo alguien espera hasta que se acabe la batería para cargarlo? Nadie. Pero nosotros, si hacemos esta energía con nosotros mismos, nosotros esperamos hasta estar sin batería hasta que se nos eche a perder antes de que pedir ayuda. Así como, hola, necesitamos algo. Entonces, cuando hablan del boom, no es el boom, tiene que ver con la psicoeducación detrás de esta idea de que uno tiene que mantenerse positivo, de que hay que dejar de hablar las cosas malas para que desaparezcan, y que es algo muy chileno de por sí, muy latinoamericano, me atrevería a decir. Entonces, no es que me acaba de psicólogo aprovechado, te veo una crisis de pánico, te voy a atender. De hecho, eso nos da más carga laboral en nosotros. La psicología debería verse de forma preventiva. O sea,
si es que yo voy a un dentista cada 6 meses, lo más probable es que nunca tenga problemas. Pero ¿qué es lo que hago? Ujú. Solamente espero hasta que tener la muela dolorida y ahí me sale caro y el tratamiento conducto y después no quiero ir porque me duele. También tiene que ver con un aprendizaje de asociarlo. Yo mencionaba, yo cuando vivía en Argentina, era muy raro que alguien no fuera al psicólogo, porque se ve desde la perspectiva, porque la educación emocional está previa a la psicoterapia, es parte de. Y Sí. nosotros hoy como labor tenemos que hacer eso y no solamente a través de la consulta individual, que hoy te digan, es que no hay horas de salud pública, habla de una realidad que no viene de este último año, viene de hace muchos, donde un paciente tiene que esperar hasta 40 días entre consulta y no puede elegir a su terapeuta, sino que se lo asignan. Entonces hoy que aparezcan más opciones de psicólogos que también, y esto es tan importante, y esto va para mis colegas, no se queden con un abanico abierto de que yo atiendo todo. Busquen lo que les gusta, porque si no yo podría seguir atendiendo a niños, adultos, ancianos, especialidad 1, psico-oncología, y tal vez lo puedas hacer y seas muy bueno, pero a la larga te vas a sobrecargar. ¿Por qué no mejor te especialistas en algo que te apasione con el fin de que también ese nicho sea algo que te genere mayor crecimiento y que si te despierta un bichito más, te estudies desde ahí? A mí me pasó eso con el dolor crónico, la verdad, y creo que es súper importante tener claro, para ni siquiera es para lo que soy bueno, es para con qué tipo de relaciones me vinculo yo mejor, porque la relación terapeuta-paciente es vincular. Yo puedo tener 8000 diplomas de algo, pero si el vínculo no es bueno, no pasa nada. Entonces también, ¿desde dónde me vinculo yo? Sí, no, eso yo te lo puedo garantizar que a los mejores profesionales que les va son los que se han especializado y entran como a eso de lleno, le ponen todo. Y quiero unir dos cosas que he dicho. Uno Ujú. es ya especializarse y dos, soltar el miedo. Sí, Y esto en particular para la consulta. ¿Cómo se suelta el miedo de especializarse? De que se me va a achicar el mercado, de que nadie me va a querer ver, de que cómo me voy a conocer, como todas estas cosas que uno empieza como a procesar de por qué no se tiene que especializar cuando muchas personas lo dicen y ujú, también hay un montón de evidencia, data numérica de cuánto están facturando distintos profesionales que ujú. se especializan, que dicen como en verdad es un mejor camino si es que eso es lo que tú quieres, una consulta que va en crecimiento, que le va mejor, que puede cobrar más y no por aprovecharse, sino Es por porque la es lo que cantidad de es la cantidad, conocimiento. sí, es el costo del conocimiento. Por ejemplo, los que somos especialistas en dolor crónico, que es una especialidad muy chiquitita, eh, no podemos bajarnos de precio porque nos estamos como generamos una alteración en lo que pide la Asociación Chilena del Dolor. Entonces, también tiene que ver con eso. Ahora, esa pregunta que tú me haces sobre el cómo, yo lo he conversado con muchas amigas colegas, que partieron ellas, de hecho, con carrera clínica, que algunas llevan trabajando mucho tiempo en un COSAM, algunas en la universidad, cosas así. Y siempre es el miedo, es que si me quedo sin la pega segura, después, ¿cómo pago las cuentas? Y es un miedo lógico, es un miedo evidente. Nadie tiene como... Generalmente la gente lo que espera es tener como un colchoncito para poder independizarse y poder resistir. Pero también hay una cosa, Tomás, que tiene que ver con el impulso primario, que el ideal sería un colchoncito. Pero no sé si te ha pasado, pero cuando uno está en su comodidad, incluso con ese colchoncito, se toma mejor el tiempo en las cosas, o de repente se queda en la planificación y terminamos procrastinando algo que es tan sencillo que es, voy a abrir la consulta y voy a ver cómo me va. Eso no te obliga a que renuncies a tu trabajo inmediatamente, pero sí darte esos espacios. No es que estoy muy cansado del trabajo, entonces no me da abrir la consulta. Déjala disponible. Ni siquiera consideres la idea de que vas a tener este día hasta ahora. A ver qué pasa. Y de repente, a veces también, esto es súper importante, hay muchos colegas que tal vez no están preparados para independizarse o no les interesa, pero es que quienes le están buscando el bichito es importante que lo intenten, aunque sea de a poco, ¿ya? Porque claro, si pierden su capital principal, que es lo más lógico, y se tiran de una y les va mal, va a ser como, pero ¿por qué hay tantito? Pero creo que el perder el miedo tiene que ver con el atreverse, y el atreverse no tiene que ver con cerrar todo de una y saltar al vacío, sino que, ok, estas son mis metas. Tal vez de acá a fin de año, a partir de que está en enero, quiero trabajar mitad de tiempo tal vez en esta pega en que estoy y la otra mitad en la consulta. Y ir ajustándose también, porque cuando uno empieza a ver que puedes ganar más, incluso siendo independiente, cada vez vas a querer hacerlo más corto. Pero sí ir viendo el proceso. Es súper importante eso. Más que perderle miedo a cuánto más voy a ganar o cuánto menos voy a ganar, perderle el miedo al proceso. Porque ese proceso siempre va a tener altos y bajos. Es como cuando uno trabaja en una empresa.
puedes odiar tu empresa, pero te da tu remuneración. Entonces como estás viviendo mensualmente al cargo de un maltrato. Ya, pero el otro me da demasiada inseguridad. Es verdad, pero vamos de a poco, confiamos en el proceso. La plata que estés ganando como independiente no la gastes, úsala como una alcancía, vela como una inversión y anda haciendo los comparativos hasta que se suelte ese miedo. No sé si me explico. Sí, no, completamente, completamente. Y el siguiente miedo es el de cobrar más caro o el de querer bajar los precios porque mis pares cobran eso. ¿Cómo se enfrenta a eso como profesional independiente? Quizás recién como partiendo, que igual también para mí es lógico ver cuánto cuesta la cosa, quizá online, revisar un par de perfiles, ver en Instagram cuánto están cobrando y decir, ya, yo salgo al mercado con 2 lucas más barato porque es más Y barato. de hecho, lo más probable es que ¿Y por qué? Lo más probable, y también te quiero preguntar como el bajar el precio para algo tan importante como la salud mental, es como, me genera curiosidad de como qué tipo de paciente te llega con eso. ¿Es como alguien realmente comprometido o es mejor invertir en quizás un paciente con mayor disposición a pagar por un tratamiento y en verdad invertir en salud mental? ¿Cómo, sí, cómo se balancea todo eso? acá te tocaba un tema fundamental que tiene que ver con muchas veces yo he escuchado, pero ¿cómo tan cara? Anda, tú tienes conciencia social, tú deberías, no sé qué. Oye, pero sí, perdón, yo no vivo de conciencia social, ¿ya? Y se genera algo que es bien importante, que es esta idea de que casi como que esto es una obra de arte lo que nosotros hacemos y casi que estamos sanando como con los chakras. Y no, pues, el tema de cobrar menos no es que cambie la calidad de pacientes, pero sí puede generar un cambio de compromiso. Es como estas personas, por ejemplo, que cuando no llegan a consulta no pagan y les da lo mismo, también generan deserción. Y esto va súper sencillo. Tú no vas a hacer eso con un médico. Tú cuando vas a un médico, tú pagas antes. Y no te va a generar ningún tipo de asco a pagarle porque sabes que funciona así. ¿Por qué no haces lo mismo con un kinesiólogo, con un psicólogo, hasta con un veterinario? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos como una idea de que la solución de los problemas va de yo te pago, entonces tienes que solucionarme, pero también está el concepto de compromiso. Si yo bajo mucho la tarifa, el compromiso también baja y no tiene que ver con que uno sea carero o no también. Por especialidad, como mencioné anteriormente, muchas especialidades no permiten cobrar menos porque se desprestigian. Y también hay que siempre hacer el cálculo. Si yo estudio 5 años de una carrera, más 2 años de una especialización, más tal vez un año de diplomado, eh, estoy invirtiendo de mí, pucha, 6 años, entre 6 y 7 años de carrera que no se van a ver reflejados en el costo de la carrera en relación, y no solamente en remunerativo, de tiempo, en relación a lo que estoy integrando. Es que es tan fácil ser chanta, entonces es importante también hacer esa separación. Y hay otra cosa también. Yo sé que cuesta porque uno, y sobre todo una mujer, que siempre tiene como esta cosa de que no, que casi que tiene que agradecer que tiene pacientes, bajamos las tarifas y a la larga es como bajarnos a nosotros nuestro propio valor. Tenemos que ver cuánto valemos nosotros según yo hice esa conversión. ¿Cuánto invertí estudiando? ¿Cuántos años llevo ejerciendo? ¿Y cuáles son los costos? ¿Y cuánto es el costo del desgaste que a mí me produce mantener todo esto? Porque la gente jura que esto es hablar y listo y se me olvidó. Acá hay fichas clínicas, hay informes, hay licencias de por medio, entonces también tenemos que verlo así. Dejemos de tenerle miedo al cobrar más y empecemos a ver también, ojo, tampoco se vayan a hacer chanchos. O sea, yo tengo unos colegas que están cobrando 100.000 pesos y es como, ya. Pero sí hacer un equilibrio. Este es el costo de lo que a ti también te Sí, costó estudiar. Y cobrar menos no va a ser más que soltar un poco la relación y también dejar de ser auténtica con uno mismo. Tanto para el paciente que sí, puede ser tal como para uno mismo. Igual que siempre cobrar. A nosotros nos cuesta cobrar. Siempre cobrar si esto es un servicio. sí. Justo ayer entró un chat por la página y alguien como que pone, oye, ¿me pueden ayudar? ¿A qué correo puedo copiar? Porque un paciente no me quiere pagar. Y como que la respuesta lógica es no sé, como que nosotros armamos el prepago de la plataforma pensando justamente en cómo hay muchas profesiones, como lo dijiste, los médicos, Ujú. tenéis que pagar nomás, como que Chicos, aumenta el compromiso. Y quienes lo activan se olvidan de ese problema y se ve que la gente reagenda menos, están llegando, y si no van a llegar te van a decir, como que hay un montón de factores que influyen en eso, y en su momento una psicóloga mexicana que hizo un post que lo encontré súper interesante,
Y le pedí, onda, oye, te puedo sacar el contenido, obviamente darte el crédito, pero hacer como el mismo slideshow que hiciste, que fue sobre por qué hay que respetar la hora del terapeuta y el compromiso que significa abonar un monto o el 100% antes de la consulta. Y en ese momento batió el récord de likes así, pero por mucho del cuadro. Y en ese momento no teníamos tanta gente, pero como que se volvió viral. Y fue una sensación de como, esto es un problema grave, onda. Existe y sigue existiendo ese miedo de cobrar y el cobrar antes, oye, ¿qué pasa si no me agendan? Y pucha, y esto y lo otro, y que, ¿qué pasa si saco las tarjetas de crédito? Eso, y como que complica el proceso de pago más aún, y Sí, como, po. no, deja todas las opciones posibles y que te paguen nomás, y eso es todo lo que importa. Creo que eso también podemos verlo desde otro aspecto que es súper simbólico. El hecho de que tú pagues para hacerte terapia también es porque tú estás poniendo de tu parte. Recordemos que el proceso terapéutico, nosotros como terapeutas, no te damos la respuesta. Nosotros no somos videntes, no andamos con bolitas de cristal diciéndote lo que te va a pasar. Que, ojo, que está lleno de gente que paga por eso. Y si les gusta, bacán. Pero nosotros lo que hacemos es un proceso donde la responsabilidad también cae en quien decide tomar la terapia. Y el hecho del pago también simboliza el avance. Ok, yo quiero hacer esto. Y de hecho, hasta incluso es como pequeño. A nadie le gusta mucho la terapia. ¿Sí? Esa cosa, este mito gringo de que ir al psicólogo es como que, oh, no, empezó también el psicólogo, es mentira. Si es como ir al dentista, muchas veces duele. Entonces, de hecho, duele más al principio de lo que realmente sana. Después uno se siente maravilloso, pero tenéis que hacer un tratamiento para eso. Entonces, claro, el hecho del concepto del pago también genera una relación y una responsabilidad. Y de hecho, eso tiene que pasar desde el día uno, desde el momento uno que se acuerda un contrato, que se cumpla. ¿Tú firmás algún tipo de contrato Yo hago un con tus contrato, pacientes o es más que nada el...? hago un contrato simbólico. Y ahora por el Ya. encuadrado les hago un contrato también. Así como, esto Sí. va a ser así. Y se los mando. No, buenísimo, buenísimo. Oye, Sofía, sé que estáis Sí. ocupada con otras cosas pasando, así que te agradezco esto, disfruté mucho el capítulo. Si me escuchaste escribiendo era porque estaba escribiendo el título del capítulo, Dejemos el miedo de cobrar. Así Sí. que con eso cerramos, muchas gracias. Para quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? A mí me pueden encontrar en redes sociales, en mi Instagram, Sofía.fitner, o sea, Sofía.fitner. No subo muchas cosas de salud mental, francamente, pero subo los paneles de la radio en la que trabajo y ahí sí hablo de salud mental, así que pueden instruirse por ahí. Y bueno, desde el link de mi Instagram también pueden tomar una hora en Encuadrado. Buenísimo. Gracias, Sofía, te usaste. Nos vemos, que estés bien. Chao, chao.